Francesco en la portada. Pobre Piastri, lo están ninguneando mucho en la gala. Lamentable. Lo que me sorprende es que no aparezca Ben Sulayem ahí, en esa foto. Sí, de milagro, ¿no? Porque, oye, ¿qué fetiche tiene Sulayem con el cabello de Norris? Lo toca, en cada video Lo que está despeina. Norris está él. Pues se acuerda, ¿no? De lo que hace. Le agarra el título, la copa, todo le anda quitando. El Norris que yo quería ver campeón del mundo, Chuck Norris, ¿no? Sí. Eso hubiera sido bonito, la verdad, eso hubiera Bota. un campeón comprometido. Bota. Muy bien. Y vean esto. Pues sí, pastelados a todos, ¿no? Y Menos solamente a- Lili y Piastri. Exacto. Lili Piastri se salvan. Yo creo El meme se hizo canon. Ah, muy bien. Perfecto. Todas y cada una de las poses. Fenomenal. Pues más o menos, ¿eh? Porque aquí ni le da un beso bien en la boca, ¿no? Eso sí. A Maggie. Pero Eso sí, pero no. sí ¿De qué quedó te- tercero y anda. De aquí hasta le está agarrando las nalgas, o sea, ¿de qué me hablas, no? Sí, claro. Entonces 3 puntos sí fueron importantes. Sí. Que como tú lo dijiste, en realidad eran 6. En la diferencia con Piastri. Pero en la diferencia entre Con Max y Verstappen. Norris. Sí, fueron así 3. son. Esos 3 Así puntos. son únicamente 3. Muy bien. En este que será el penúltimo episodio de este año, vamos a repasar la segunda parte de la historia de McLaren. Ya hay un episodio especial en el podcast en la cual estuvimos repasando toda la primera etapa de McLaren, Bruce McLaren, la etapa de Ron Dennis, los 80s, los 90s, incluso principios de los 2000s, y finalizamos con el último campeonato de pilotos que tenían previo al de Lando Norris ahorita en 2025, que había sido en 2008 con Lewis Hamilton ganando en las últimas curvas a Felipe Massa el campeonato. Chinga En tu un- madre Timo Glock, perdón. Chinga tu madre Timo Glock. Exactamente. Ahora vamos a repasar la historia del 2009 a este 2025, que aunque son menos años los que vamos a repasar, es una historia mucho más intensa porque tiene un declive muy importante McLaren que se va, cae al fondo, toca fondo, entra en crisis y después Zak Brown, nos guste cómo gestiona o no nos guste cómo gestiona, lo acaba reviviendo a McLaren y lo lleva a obtener un campeonato del mundo, pues 10 años después de que prácticamente estaban en crisis y a punto de desaparecer, incluso en algún momento estuvo McLaren. Y eso es lo que vamos a repasar. Finalizamos entonces en el 2008 con el campeonato de pilotos de Hamilton y que en esa acaba siendo campeón del mundo de constructores Ferrari. O sea, ahí no puede ser ni siquiera campeón del mundo McLaren, ¿no? De constructora, sí. Esa de constructores, pero sí lo acaba siendo De pilotos, sí. Sí, la sequía de constructores era mucho más hasta los tiempos de Häkkinen, que también ahí perdieron un campeonato con Ferrari. 1998 fue el último de constructoras, porque como bien dice, en el 99 ya también aumenta el mano de Schumacher, gana su primer título de constructoras en ese 1999. Exacto, y ya después se agarran la racha. ¿Qué pasa entonces? Venimos del campeonato de Hamilton, pero era un McLaren que ya empezaba con una reputación dudosa, ¿no? Que no estaba al 100%. Veníamos acarreando Vic lo del Spygate. Sí, y las decisiones polémicas, ¿no? O sea, lo de Zak Brown no es nuevo. Ron Dennis también lo hizo con Fernando Alonso, que venía de ser campeón, y se notaba la clara preferencia por Lewis Hamilton. Entonces, pues ya era un McLaren que dejaba mucho que desear en cuestión de gestionar a sus pilotos. También es una época y este periodo va a ser muy importante la política que se juega, porque quiénes son los dueños de McLaren juega un papel crucial en entender por qué les fue tan mal y después cómo recuperaron todo. Sí. Entonces, vamos a hacer un poco de contexto de esto antes de empezar con el 2009. En el 83 era Monsieur Ojeh, así se llamaba, Monsieur Ojeh, OJJEH, Monsieur Ojeh, que fue el fundador de TAG, compra parte de McLaren. Ya en ese momento, desde el 81, le pertenecía a Ron Dennis. Cuando muere Bruce McLaren, en el 81 Ron Dennis compra McLaren, le acaba vendiendo la mitad a Monsieur Ojeh. Pero en el 2000 entra Mercedes y Mercedes compra el 40% de McLaren. El 30 lo tenía Ron Dennis y el otro 30 Monsieur Ojeh. Sí, recordando que, pequeña acotación nada más, que Mercedes había ido mucho tiempo de la Fórmula 1 después de que en los 50 pues, hubo un accidente que fue en Le Mans, pero aún así se retiró de la Fórmula 1. Exacto, de todas las competencias. Y luego, como bien dices, como que ya empieza otra vez a abrirse a las competencias y como bien lo mencionaste, ya llega con McLaren para hacer esta sociedad.
En este nuevo siglo se empiezan a volver muy complicado que subsistan las escuderías como de familiares, como era Williams, como era McLaren, como era Lotus, ¿no? Entonces ya empezaba a tener mucha mayor inversión. Llegaba Red Bull, que ya lo repasamos en otro episodio, y entonces en el 2007 comienza una inversión muy fuerte por parte del Fondo Soberano de Bahrein, que se llama Mumtalakat Holding Company, que es el Fondo Soberano de Bahrein. Compra el 30%, 15% de Ron Dennis y el 15% de OHEG, y dejan a Mercedes con un 40%. Ajá. Entonces, así es como llegábamos. ¿Qué pasa a finales del 2009? A finales del 2009 es campeón Brown GP. Brown GP es campeón innovando, ¿no? Con Jenson Button. Llegan y en su primera temporada son campeones del mundo, Vic, ¿no? Sí, al frente de Ross Brown y este gran equipo que posteriormente agarraría esa estructura, justamente las flechas de plata. ¿Y qué sucede? Mercedes compra Brown GP a finales del 2009, ya para regresar ahora sí como equipo a la Fórmula 1 a partir del 2010, ya como Mercedes, no únicamente suministrando o como socio tecnológico y de desarrollo de McLaren y con parte de las acciones de McLaren, no, ya ellos con un nombre, ya con Mercedes, ahora sí, Mercedes-Benz, ¿no? O sea, tal cual, regresa a la Fórmula 1 como un equipo a finales del 2009. Pero acá hay un conflicto, porque McLaren dice, oye, pero tú tienes acciones de McLaren, entonces habíamos dicho que tú a lo mejor ibas a querer comprarnos por completo, pero ahora resulta que vas a comprar Brown GP. Somos socios, no solamente tú me das motores, sino que somos socios para desarrollar el auto, para desarrollar tecnología. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que ahora tú vas a entrar por completo? Por completo, así vas a entrar a la Fórmula 1 con tu equipo y no mediante McLaren. Entonces Mercedes les dice, tranquilicémonos, ese 40% que yo tengo de McLaren me lo van a poder recomprar, se va a dividir equitativamente entre todos los socios durante el periodo de 2 años. Me lo van a poder comprar y hasta 2012 yo les voy a dar motores gratis. Así. Okay. Pero la relación ya no va a ser tan codo a codo, Can, para poder desarrollar el auto y poder trabajar como socios. Ya se convierte más en una relación clásica como hoy la conocemos de suministrador de unidades de potencia, que yo únicamente te las doy. Ya no estoy contigo de tu personal y mi personal y desarrollando tecnología y el auto en conjunto. Sí, es pero diferente. Esto obviamente afecta en el tema deportivo, porque ya también, como bien dices, la estructura de Mercedes también era parte del personal de McLaren. Exacto. Y ahora ya no. Ahora ya van a ser totalmente independientes. O sea, te estoy diciendo que te voy a ayudar todavía, pero ya no somos lo mismo o ya no somos esa dualidad que había funcionado hasta el momento. Ajá, así es. Entonces, a finales del 2009 pasa esto. En 2010 llega Jenson Button, que venía de ser campeón del mundo con Brown GP. Y aquí es cuando llega Jenson Button para hacer pareja con Lewis Hamilton, a la par que también Ron Dennis ya no se encontraba al frente del equipo, porque ya había, entre comillas, mala reputación y todo, pero también porque se va a enfocar a los autos de calle y a un rol big mucho más enfocado general en McLaren, no solamente en el equipo de F1. Sí, porque también, o sea, McLaren, la crisis no solo fue en el proyecto de Fórmula 1, era como marca en general, entonces tenían que levantar toda la marca McLaren, sus ventas estaban cayendo estrepitosamente, entonces por eso llevan a Ron Dennis también a levantar la marca McLaren. Esto es 2009, antes de empezar el 2009 es cuando se retira Ron Dennis y también en el 2009 inicia con el Lightgate. Sí, que venía, ¿no? De estas polémicas ya McLaren. Ya unos años atrás, un par de años atrás, venía con el Spidegate. Luego tuvimos el Crashgate, ¿no? El famosísimo de ahí con Claudio Briatore. Y luego, empezando la temporada 2009, Lewis Hamilton tiene ahí un pequeño incidente con un piloto italiano de apellido Trulli, que en un safety car se sale de pista este Trulli y Hamilton, digamos, va. Pero entonces no estaban seguros como de, oye, lo dejamos pasar. No. Entonces, lo que hacen, bajan la velocidad, Trulli lo adelanta y dicen, ¡hey! Me adelantó. Ya. Entonces, como que, no fue culpa de este cabrón, no sé qué. Pero en la radio, en las instrucciones, le dijeron a Hamilton, déjalo pasar puesto para que lo descalifiquen. O sea, hicieron trampa. O sea, bueno, trataron de evadir a los marshals, les mintieron como tal a los comisarios, mejor dicho, no a los marshals, a los stewards, les mienten para que descalifiquen al otro güey. Exactamente. Y Hamilton sube al podio, pero el pendejo, en una entrevista que le hacen, oye, ¿qué pasó? Como que deja entrever que el equipo es el que lo dice. Yeah. Entonces ya la FIA dice, cabrón, ¿cómo está? Lo investigan, lo llevan a corte, tanto a Hamilton como a algunos elementos de McLaren, y ahí dicen, no, eso no es cierto. Pero sigue el proceso, y ya la segunda vez cuando ya confiesan, porque si no iba a ser un problema muy, muy grave, y descalifican a Lewis Hamilton de ese podio. De hecho, le entregan el podio justamente a Trulli. Y
justamente es curioso porque es la última vez que descalificaron un piloto de McLaren hasta lo que pasó en Las Vegas, en este 2025. Está cabrón eso. Entonces, empezamos así 2009, con Ron Dennis yéndose, con el Lightgate, todo ese desmadre, Brown GP se corona, y al finales anuncian que Mercedes va a vender sus acciones, bueno, que Mercedes va a comprar, mejor dicho, Brown GP, para regresar en 2010 a la Fórmula 1 ya como equipo. Viene esta negociación con McLaren y Mercedes, que les dicen, en 2 años me pueden recomprar mi 40%, y yo les voy a seguir dando motores gratis hasta el final del 2012. Sí, así de hecho, empezamos la década. O sea, nada más para terminar este caso, o sea, sí fue como de una polémica muy grande. De hecho, Hamilton lo ha dicho en varias entrevistas, o sea, reconsideró inclusive retirarse. O sea, porque dijo, puta, o sea, soy campeón y este bodrio. Despiden, de hecho, al director deportivo de McLaren, que era Dave Ryan. O sea, o sea, fue, digamos, como una vergüenza para el deporte, o sea, para la Fórmula 1. Así estaban ya como los payasos McLaren, empezando ya con estas polémicas. Llega entonces 2010. En 2010, Jenson Button, venía a ser el campeón. Se mantiene Hamilton en el equipo a pesar de todo. Ganan carreras. Terminan en segundo lugar del campeonato de constructores. Pero nunca existió, Víctor, como la sensación de que sí pudieran luchar por el de pilotos como tal. ¿Estamos de acuerdo? Porque la pelea famosa entre Alonso y los dos Red Bull, tanto Weber como Vettel. Sí, estaba esta sensación de tiene un buen auto, pero no está a la altura todo lo demás para poder competir el campeonato de pilotos. Aunque Hamilton llegaba también con posibilidades, necesitaba un milagro en 2010 para poderse coronar. Pero como dices, como que en la memoria colectiva está más la rivalidad Alonso y Vettel. Alonso, Vettel y Weber, porque a la última carrera era Weber o Alonso, y al final cayendo Vettel. Aún así quedan en segundo constructores McLaren. Es decir, no estaban mal. O sea, ahí estaban en segundo constructores. Compitiendo. 2011 vuelven a quedar en segundo McLaren y vuelve a quedar, y ahora queda en segundo lugar también Button. Aunque, a pesar de que Button quede en segundo y McLaren quede en segundo, ahí sí fue una paliza por completo de Red Bull y de Sebastian Vettel. En 2011 simplemente no hubo competencia. Se corona en Japón Sebastian Vettel con un tercer lugar, a falta todavía de 4 carreras más. Sí. Y bueno, justo en ese 2011 también Button gana la carrera más larga de la historia de la Fórmula 1, que es en Canadá. Y digo, a pesar de que Button quede en segundo y McLaren quede en segundo, no había como tal una competencia, porque les metió una paliza a Red Bull, pero ahí estaban McLaren y Button, ahí estaban. O sea, todavía estaban en segundo, como bien lo repasamos, o sea, en 2008, como dijimos, ya tenían ese campeonato de Hamilton, o sea, como que no se veía por dónde, voy a repetir eso para acá, como que no se veía por dónde realmente, o sea, se iba a ir de la manera tan estrepitosa hacia abajo McLaren, como terminó siendo en los siguientes años. Sí. Para 2012 Jenson Button se mantenía en el equipo, se mantenía igual a dupla con Hamilton, pero Button ya iba acarreando, Vic, problemas para adaptarse a los neumáticos Pirelli que se habían empezado, que llegaban en 2011, antes no eran Pirelli, y Button siempre tuvo problemas para adaptarse con esos neumáticos, no tanto como Hamilton. Sí, para que entiendan, los neumáticos son muy importantes. Algo similar le pasó a Fernando Alonso cuando llegó a McLaren en 2007. Él lo decía, güey, yo estaba acostumbrado a los Michelin y de repente Bridgestone es otra historia completamente distinta. Lo mismo aquí Jenson Button, los Pirelli le empieza a costar trabajo. También muchos temas de fiabilidad en el auto. Lewis Hamilton tiene problemas. Entonces, tienen un buen auto, pero te digo, no está a la altura para poder competir. ¿Quién sabe? O sea, yo creo que la sensación que daba a principios de ese 2012 es que McLaren eran los favoritos. Yo me acuerdo que daban esa sensación. Incluso tienen más poles Hamilton que Vettel. Imagínate. O sea, Vettel tiene 7 poles. Hamilton tiene 7 poles. Vettel tiene 6. Y Red Bull y McLaren tuvieron el mismo número de poles. La diferencia fue que Vettel tiene una victoria más que Hamilton, 5 Vettel, 4 Hamilton respectivamente. Red Bull y McLaren, pero Red Bull y McLaren tienen los dos 7 victorias. O sea, en victorias entonces estuvieron a la par. A lo mejor, como dices, fue el problema de fiabilidad, ¿no? Sí, Red Bull fue más constante a lo largo de la temporada. Sí. También Fernando Alonso puede competirles por la cantidad de podios que tuvo, porque fue muy constante. Entonces en 2012 queda la sensación de que McLaren pudo haber hecho más o que tenían un mejor auto, que pudieron haber competido más por el Mundial. Al final acaba siendo otra vez Vettel o Fernando Alonso, ¿no? Sí, ahí Fernando Alonso pues, es el que termina levantando mucho el rendimiento del Ferrari. Mucho. Pero, como dices, o sea, más que nada por la constancia. Sí. Y lo hemos dicho, caso igual Lando Norris, pues la constancia es lo que te lleva ahí a pelear. Quedan terceros de constructores en 2012. Y la última carrera la gana Jenson Button en Brasil. ¿Por qué es relevante? Porque sería la última victoria en en casi una década de McLaren. En ese 2012 quedan tercer lugar de constructores. Y entonces viene el 2013.
2013 es cuando se empieza a caer a pedazos McLaren por completo. Exacto. Venían de quedar tercer lugar de constructores, que es cuando empieza a caer en picada por completo McLaren. Es un año clave ese 2013. En parte, Hamilton se va para 2013 con Mercedes, que querían nuevos retos, etcétera. Se mantiene Jenson Button y anuncian que iban a contratar a una joven promesa para el 2013 que estaba teniendo resultados muy destacados en Sauber, Sergio Checo Pérez. Lo contratan al final del 2012 para que llegue con 2013 a hacer dupla con Jenson Button en un McLaren que venía de quedar tercer lugar de constructores previo a ese 2013. Y había mucha ilusión en México. Y como dijiste, venía de ganar la última carrera del año pasado. El año pasado. Sí. Entonces, llegaba con ilusión Checo, Claro. que perteneció a la academia de Ferrari, pero que nunca hubo una propuesta real para manejar con Ferrari, pero acaba con McLaren en 2013. Llegaba una escudería que venía no tanto tiempo de ser campeón, que estaba peleando y que estaba en tercero de constructores, que era McLaren. O sea, Histórica, había ¿no? mucha ilusión en torno a la llegada de Checo, mínimo en México. Sí, al menos hasta ese momento McLaren era garantía de poder pelear victorias y de poder Ándale. estar peleando. O sea, era un equipo top. Entonces, Checo, creo que la decisión de Checo es buena. O sea, no se equivocó. Simplemente fue el mal timing de que fue justo el año donde McLaren se va en picada. También viene la salida de su director técnico, Paddy Lowe, que estaba con ellos desde el 93. Pero eso fue a mediados. Ajá, a mediados, pero justamente en ese 2003 lo que dice se viene cayendo a pedazos. Uno de los talentos que se jala Mercedes para decir, a ver, vente para acá. Básicamente, Paddy Lowe es el que les da el éxito de la era V6 y estuvo con McLaren desde el 93. Estuvo en los campeonatos de Häkkinen, de Lewis Hamilton, estuvo también en Williams. Con un hace rol algunos mucho más años. discreto. Sí, O sea, sí. Pero los de Häkkinen, pues es new. Y bueno, no. Sí, o Pues sea, en la no, parte. ajá, pero estuvo ahí, o sea, lo que voy es, formó parte de ese éxito. También en Williams con las ayudas electrónicas, la suspensión activa de Nigel Mansell, entonces, pues Paddy Lowe era un elemento importantísimo y lo terminan perdiendo en ese 2013. Pero empieza todo peor, porque en Australia, a ver, es que todo se empezó a caer desde el inicio, porque Paddy Lowe se va a mitad de año, pero desde el inicio que fue en Australia, se anuncia que Vodafone iba a dejar de ser el patrocinador principal de McLaren a finales del 2013, cuando el contrato lo tenían a finales del 2014. Entonces, de entrada perdieron a su principal patrocinador al inicio del 2013. En Australia dicen, al final de año, nos vamos y rompemos un año de contrato más, que es el que teníamos. Ok, llega Checo, empiezan los problemas fuertes entre Ron Dennis y Monsieur Ojeg, que habían sido socios, porque a pesar de que tenía la sociedad, que tenía un porcentaje, el Fondo Soberano de Bahrein, ellos no operaban el equipo. Quienes seguían siendo los dueños, seguían en parte, que estaban ahí al tanto, eran Ojeg y Ron Dennis, ¿no? Y empiezan a haber fricciones desde el inicio en ese 2013 entre ellos, ya después de que le habían comprado el 40% a Mercedes que antes de ellos tenían. O sea, que ya se había completado la transacción, ¿no? Ya se había completado aquí la transacción. Y de hecho estaba dividido, la manera en la que estaba dividido era 25, ¿cómo era? 50% del Fondo Soberano de Bahrein, 25% Ron Dennis y 25% Ojeg. Sí, porque cuando vende su parte Mercedes, o sea, como que le vende, como bien dijiste, a todos los involucrados, entonces otra vez recompra un poco más Bahrein y recuperan, digamos, parte y porcentaje de estos dos. Pero a pesar de que el Fondo Soberano de Bahrein tenía el 50%, quienes lo manejaban o quienes lo operaban eran Ojeg y Ron Dennis. Sí, el Fondo Soberano era pura capital. Sí. Hasta Milana, ustedes vean Sí, qué pedo. Exacto. Algo similar, por ejemplo, como lo que en su momento yo a correr con Red Bull, Exacto. que a pesar de que también la parte tailandesa tenía el 51%, quien lo manejaba en el día a día Era Dietrich Mateschitz, a pesar de que él tenía el 49%. En fin, empiezan los problemas entre Ron Dennis y Ojeg, que habían sido socios. Entonces, pierden su patrocinador principal para el final del año. Pierden a Hamilton y llega Checo, ¿no? Empiezan a haber problemas entre ambos. Y luego a mitad de año, como bien dices, Paddy Lowe se va a Mercedes. Llega un bulto que es Tim Goss, ¿no? Ajá. Y a partir también justamente de ese año, que es 2013, ya tiene McLaren que pagarle las unidades de potencia a Mercedes. Algo que no habían tenido que hacer antes. Entonces, fueron muchos cambios muy rápidos. Y es sin duda un año en el que rompen y empiezan a caer en picada de manera importante. Sí, lamentablemente, pues te digo, le tocó a nuestro Checo, justamente cuando firma por un equipo top, siendo joven, con esa hambre. Después regresa a Red Bull, pero le costó muchísimo. Era su oportunidad ahí de oro de destacar y se cae a pedazos el pinche McLaren. Por primera vez desde 1980 no logran conseguir un podio en ese 2013. O sea, fue algo lamentable. Desde el 2006 habían ganado, 2007, 2008, 2009, 2010 habían logrado ganar una carrera
En ese 2013 tampoco ganan carrera, algo que no pasaba desde el 2006, que no pasaba que no ganaron una carrera. El mejor resultado, bueno, a ver, Button quedó 9º en el campeonato de pilotos, Checo 11, el auto fue una completa basura. O sea, MP428. El mejor resultado de Button fue 4º en Brasil, el de Checo 5º en India. O sea, y quedaron en 5º lugar de constructores. Después de haber quedado en 3er lugar, quedaron en 5º lugar de constructores. Pero aquí lo cabrón es que a 200 puntos del 4º lugar. Sí. O sea, ellos ya no pertenecían al equipo top. Ya no pertenecían al top 4. Ya no pertenecían porque estaban 200 puntos abajo del 4º lugar. De hecho, si no estoy mal, Force India quedó por delante ellos. Sí, creo que sí. Y entonces hay que correr gente. Claro. Hay que echar culpas. Hay que rodar cabezas. Porque en McLaren existía una cultura mucho de culpabilidad. McLaren no tiene la culpa. Porque McLaren es una organización y una empresa perfecta. La culpa es el motorista. La culpa es el director técnico. La culpa es el piloto. La culpa es el patrocinador. Pero McLaren no. Porque ellos diseñan autos y ellos son McLaren. Entonces la culpa era, en parte, pues Checo Pérez le llegas a verle encantando. Claro. ¿No? Muy similar a John Elkann actualmente, ¿no? O sea, sí. Pero sí, era eso, ¿no? Era como de, a ver, había estado funcionando, habíamos tenido victorias, ¿y qué fue lo que cambió? Checo. Sí, que también hubo un cambio radical del concepto del auto. No digo que así sea, sino que así se maneja. Sí, era culpabilidad, empiezan a rodar cabezas, ¿no? Y en 2014 empiezan unas mañototototas de Ron Dennis. Había disputas en 2013 entre él y Ojeg, Monsieur Ojeg, y en 2014, mientras hospitalizan a Monsieur Ojeg por una enfermedad pulmonar, Ron Dennis arma su cagadero. Ron Dennis corre a Martin Whitmarsh, que Martin Whitmarsh es el que había llegado a suplirlo como team principal cuando Ron Dennis se retira del equipo de Fórmula 1 y se va a un rol más central en el McLaren Group, como lo repasamos a principios del 2009. Ahí había llevado Martin Whitmarsh a suplirlo como team principal, que Martin Whitmarsh era amigo o tiene una muy buena relación de Monsieur Ojeg. Y mientras lo hospitalizan a Monsieur, Ron Dennis llega, lo corre, así, rescinde el contrato de Checo Pérez, que Ojeg no quería correrlo. Ron Dennis es el que acaba echando a Checo Pérez. Esto es al final del 2013, ¿no? Para el 2014, ¿no? Y le da cabida a Kevin Magnussen. Y todo eso no quería Ojeg. O sea, Ojeg no quería a Kevin y sí quería a Checo. Este güey le vale madre, corra a su amigo como team principal, trae a Eric Boulier como director de carrera. Que venía de Lotus, justamente. Pero Boulier que también... y regresa a Ron Dennis. Y dice, pues regreso yo. Entonces, todo esto mientras Ojeg estaba hospitalizado. Sí. Eso le va a caer muchas consecuencias en el futuro a Ojeg. Habían perdido su patrocinador principal. Johnny Walker, que era uno de sus patrocinadores secundarios, ofrecen, oye, vamos a volver nosotros patrocinadores principales para que también nos pongas en el nombre y todo. Ron Dennis dice, tu oferta es muy chica. McLaren es McLaren. No podemos conformarnos con tan poco dinero. Entonces llega y hace todo ese cagadero Ron Dennis. No, a ver, sigue siendo el team principal más exitoso en la historia, Khan, pero ya esos eran caprichos, ya eran necedades, ya eran terquedades, ya era negarse a evolucionar. Era la frase que siempre hemos dicho de Dark Knight, ¿no? O sea, muere siendo un héroe o vive lo suficiente para ser un villano. Y ya estaba deschavetado, o sea, estaba muy mono ya Ron Dennis. Y creo que ya también, a ver, no quiero sonar así, pero a veces la edad también llegas a perder como el piso, ¿no? Y esas cosas. Sí, justamente yo creo que Ron Dennis no evolucionó, se quedó en ciertas épocas de la Fórmula 1 80, que ya no cabían. Sí, entonces hace su desmadre mientras su socio, que además era su amigo, porque juntos formaron Tag Heuer, la relojería hoy, juntos la formaron, la fundaron, o sea, eran amigos además. Pues este cabrón le juega la chueca, hace su desmadrito cuando estaba en el hospital, y después regresa Ron Dennis. Magnussen en su primera carrera obtiene un podio, cuando estaba sustituyendo a Checo, que es un doble podio además de Jenson Button, y también es importante porque también pasarían mucho tiempo sin otro podio, que ese que fue en la primera carrera del 2014. Ahí acaba Button en 8º, Magnussen en 11 y acaban quintos de constructores. O sea, sigue mal. Y llega el 2015, que todo lo que venía pasando desde el 2013, que se enfatiza con el desmadre que hace Ron Dennis en el 2014, en 2015 McLaren tocó fondo. Explota la bomba. Toca fondo McLaren en el 2015. Que supongo que ya estaba ahí Lando Norris corriendo, ¿no? Porque ahí me han dicho que la peor época de McLaren es cuando Norris estuvo ahí y ya estuvo aguantando.
¿O no? Sí, no. Ah, no estaba ahí. No. ¿Cómo? Entonces Norris no en estuvo ese en la... momento Norris estaba corriendo karts, o sea. Ah, o sea, entonces Norris no estuvo en la peor época de McLaren. No. Pero entonces, ¿por qué todo el mundo dice que merece ser campeón del mundo porque estuvo en la peor época de McLaren? Pues porque Que me digan, ¿no? Porque entonces Alonso se merece su tercero, ¿no? Después de lo que ¿No? todo aguantó, lo que aguantó, que ahorita vamos a platicar. No tengo idea. En 2015, como lo mencionas, regresa Fernando Alonso. Sí. Vuelve a creer en McLaren para hacer dupla con Jenson Button. Nuevamente colocan a 2 campeones del mundo. Ron Dennis regresando a imponer sus ideales, que siempre fue algo de McLaren. Cuando Bruce McLaren igual venía de poner a un compañero a un campeón del mundo, que era... Hawthorne. No, era... No, era Stanley Moss. No. Ay, Denny Hulme. Denny Hulme. Denny Hulme, sí. Denny Hulme, poner Prostena, poner incluso a Hamilton y Alonso. A Hamilton y Alonso. Exacto. 2 pilotos, 1. A Hamilton Button. Y ahora lo hace otra vez con Fernando Alonso y Jenson Button, ¿no? Incluso a Prost con el relevo generacional de Niki Lauda. O sea, como que siempre le gustaban pilotos 1. Regresa Ron Dennis a esa filosofía y pone a Alonso y a Button, que en papel parecía muy fuerte, Víctor. Sí, no, y aparte regresar al motorista que les dio todo el éxito en los 80, regresa Honda porque aquí ya Mercedes se independizó por completo, necesitamos unidades de potencia, pues Honda, ¿no? Con quienes tenemos una gran historia. Entonces todo pintaba de putísima madre. Sí. O sea, McLaren viene a romperla. O sea, Ron Dennis dijo, voy a regresar a lo que yo sé, a las bases, sí. A los viejos tiempos. Así tengo que regresar. Regresan Honda, pero ahí te va. Honda planeaba su regreso para el 2016, pero Ron Dennis presiona para que sea en 2015. Exacto. No 2015. Cumpliéndole su capricho, regresan un año antes de lo que tenían planeado, el motor. Y se llamaba McLaren Honda, porque este cabrón todavía no contrataba un sponsor principal. Entonces seguían llamando McLaren Honda. Pero el problema fue que Honda, al ser presionados para regresar antes, un año antes de lo planeado, ¿qué sucede? Pues llegan con un motor subdesarrollado. Sí. O sea, eso pasa acá cuando es a huevo, cuando quiere las cosas a fuerza. Es que es como si a mí me piden, ¿no? En el trabajo, oye, necesito un diseño. Bueno, Víctor, que es señor. Así. Ah, perfecto. O sea, te lo tengo en un mes. No, lo quiero para la otra semana. Ya. Sí. Entonces no va a quedar como si me dieras un mes. Claro, a ver, al bebé prematuro normalmente lo meten a la incubadora porque no puede respirar solo. Es correcto, o sea, es correcto. Entonces ese motor Honda tenía muchos problemas de fiabilidad y no solo eso, también de potencia. Claro. O sea, de ambas cosas, de fiabilidad, de potencia. Hasta la 5ª ronda en Mónaco es cuando logran sumar sus primeros puntos. Madre. Lo cual es lamentable. Terminan en 9º de constructores. ¡En 9º! O sea, tocaron fondo en 2015. En 9º. Solo sumaron 27 puntos en todo el año. Yo creo que por ejemplo, ahí en ese punto McLaren, yo me acuerdo, también ya Williams empezaba con esta debacle. O sea, como que los dos se veía. Yo perfectamente me acuerdo como no sé, como en el debate, ¿no? O sea, de la época de la Fórmula 1. O sea, Williams y McLaren se están yendo a la chingada. Así era. Y dos equipos históricos. Incluso, y se empieza a cuestionar la continuidad de ambos en la Fórmula 1 como Exacto. tal. Si van a sobrevivir o no van a sobrevivir a esta nueva época que ya venía desde los 2000, ¿no? Exacto. Pero sí se cuestionaba mucho eso. El McLaren era su peor resultado desde 1980. O sea, era algo lamentable. 9º, que también quedaron 9º de constructores en 1980. Entonces era su peor resultado en el 80. También el problema con Honda, también se empezaba a instaurar esto de que ya no puedes, de que ibas a penalizar por poner nuevos componentes en la unidad de potencia. Ajá. Entonces también McLaren penalizaba, cada carrera también andaban penalizando. Animal, sí. Como animales andaban penalizando también en esa época del 2015. Entonces todo le salía mal, sin sponsors, con pérdidas de dinero, temas internos, peleas internas entre Ron Dennis y Ojeda, porque era jugado por atrás, guerra de poder, corría a quien quería, ponía a su gente, Honda presionado a regresar, sin sponsors, con problemas de fiabilidad, con penalizaciones y con un Fernando Alonso muy, muy inconforme, que acaba diciendo el famoso radio, este motor parece de GP2. GP2 engine. Sociedad tan exitosa en la época de Senna y de Prost. Y que aparte lo hace en el Gran Premio de Japón. Justo lo que iba a decir, pero dilo tú. Y justamente, pero, o sea, de por sí la declaración era mala, muy fuerte, pero todavía lo que le hizo peor es que fue en el Gran Premio de Casa de Japón, que fue en Suzuka, cuando lo declara. Sí, bastante duro cuando no puede pasar un Toro Rosso, que pues era el segundo equipo de Red Bull, entonces este cabrón dice... motor de GP2, porque no puedo pasar al segundo equipo de los principales, o sea. Es como si dijeras, esta sopa está en culera en casa de tu suegra, ¿no? O sea, sí. Cabrón. Y Alonso se arrepintió de esa... Sí, es de por sí malo decirlo cuando ella te la envía, pero es peor decirlo en su casa. Sí, ¿no? Sí. Alonso se termina retractando años después, dice que no... O sea, que fue el calor del momento realmente.
se termina arrepintiendo de esa declaración y pues va a volver a trabajar con motores Honda. Y sí, y que además, Vic, el 2015 lo empieza Fernando chocando en Barcelona, en los test en Barcelona. En los test, justamente, ya había contado esta anécdota en otro episodio, pero choca en los test y lo tuvieron que llevar al hospital. Dicen que recibió una descarga eléctrica. Hay teorías de conspiración que dicen que eso le reinició el Windows y que por eso Alonso no envejece. No, o sea, es una adultez, pero... Ya va a ser papá. Ya va a ser papá. Ya se está acordando que tiene 43 años, ¿no? O sea, ya está regresando a su vida normal. Pero sí, se perdió la primera carrera por chocar en los test de pretemporada. Así termina 2015, noveno en constructores, solo 27 puntos, peor temporada desde el 80, problemas internos entre Fernando Alonso y Honda, problemas entre Honda y McLaren, problemas entre Ojegh y Ron Dennis, problemas por todos lados, problemas de dinero, problemas sin sponsors, así acaba. Nos vamos a 2016. Alonso ahora choca en la primera carrera, que es en Australia, con el bulto de Esteban Gutiérrez, ¿no? De Esteban Gutiérrez, que fue un choque impresionante. Muy fuerte, Alonso se abre por el exterior, sale volando, gira el auto, termina hecho chicharrón el auto y de un huequito termina saliendo Alonso y lo que declara es, pues salí para que mi mamá viera que estaba bien. Sí. ¿No? Se pierde una carrera, esa carrera lo sustituye Stoffel Van Dorn, que venía también de ser un fenómeno en GP2, ¿no? Venía impresionante Stoffel Van Dorn, suma puntos en la carrera que sustituye Alonso, y el motor Honda mejora. Sí, claro. Sí mejoró. O sea, ya no era la carcacha con problemas de fidelidad, ya se les veía más constante peleando por puntos a los McLaren, tanto a Alonso como a Button. Obviamente ellos no buscaban eso, ellos no querían eso. Entonces, mejora en potencia, en fiabilidad todavía tenía muchas carencias el motor Honda, pero mínimo ya mejora y empiezan a pelear por puntos, que no es, o sea, está mal, pero no tan mal como el año anterior. Parecía que a lo mejor podían volver a repuntar. Sí, ya no era el GP2 Engine. Ya no. Exacto, exacto, ya no era el GP2 Engine. Pero a finales de ese 2000, estamos ya en 16. Estamos en 2016, perdón, sí. Sí, yo creo que el auge de Mercedes, el punto más cabrón de Mercedes. Sí, que era pues obviamente la Silver War, ¿no? Que todo el foco estaba entre Rosberg versus Hamilton. Sí, esa época justo como que lo platicábamos, ¿no? Cuando estábamos viendo los años. Realmente creo que ningún otro equipo figuraba. O sea, era Rosberg contra Hamilton, ¿no? Esa disputa del campeonato que fue muy, muy buena o de mucha intensidad. Y los demás, pues era sobrevivir, porque era ese justamente cambio de reglamentación, la era turbohíbrida, que obviamente la mayoría nunca se terminó por recuperar al 100%, y McLaren tenía una carrera, bueno, en solitario entre sus dos pilotos. Y que también aquí Tag Heuer pasa a ser principal patrocinador de Red Bull. Ya no, sí. O sea, ya se desvincula por completo de McLaren a pasar con Red Bull. Que es la empresa que acaban fundando Ron Dennis y Ojegh. Ok, ahora, aquí termina sextos de constructores. Sigue estando muy mal para un equipo que en teoría es de los... bueno, no en teoría, es de los dos más exitosos en la historia de la Fórmula 1. Ajá, sí. Pero ya no es el noveno del año anterior. Mejoraron un poco. Sí. Fernando le mete una chinga a Jenson Button. O sea, 54 puntos contra 21, décimo contra decimoquinto, y pues Button Big, o sea, Fernando Alonso retira a Button, básicamente. Porque al 2015 dice, 2016, perdón, en 2016 dice Bahrein, y demanda también a Monsieur Ojegh, que era su amigo y socio, pierde la demanda, como consecuencia inmediata de perder la demanda, le dicen, ya te vas. Se termina tu papel como CEO. Se termina tu papel a la chingada, y además se anuncia de que en los próximos meses iba a tener que vender sus acciones por completo de McLaren, un tipo que hizo McLaren. Sí. Que un tipo que fue el team principal más exitoso en la historia, lo acaban corriendo también, no digo injustamente, creo que él se lo busca, pero terminaba entonces así la era Ron Dennis con McLaren a finales de ese 2016. Fue el pionero, o sea, fue el que hizo a McLaren exitoso, como bien lo dijiste, pero como lo revisamos, o sea, llega un punto donde ya, si empiezas ya a ir mal, pues también tienen que... Sí. Totalmente, como bien lo dijiste, o sea, ni siquiera ya porcentajes, o sea, desvincularte por completo de la marca McLaren a la chingada. Sí, era para 2017 vas a vender tus acciones. Y se acabó, lo vamos a comprar entre nosotros y a ver qué pasa, pero tú ya no vas a estar. Y termina la era Ron Dennis de McLaren, que llevaba, pues ya para ese momento llevaba 40 años, 35, casi 40 años, 35, casi 40 años. Casi ¿no? 40. Una cosa impresionante. Hay que dar un giro por completo, 360 grados. Nuestra imagen está en picada. Nadie quiere ser nuestro sponsor. ¿Quién va a querer, carajo, patrocinar esto? Nuestro motor es una basura. Todo está mal, todo está mal. Hay que salvar primero a McLaren de la quiebra. Y para hacerlo necesitamos patrocinadores. Hay que traer a alguien que sepa de patrocinadores. Y es entonces cuando deciden para el 2017 traer a Zak Brown. El bulto de Zak Brown. ¿No? O sea,
2013, 14, 15, 16 fue lo peor que pudo McLaren. Que obviamente ahí estaba Lando Norris, porque Lando Norris sobrevivió a la peor época de McLaren. Ay, listo. No, claro que no. No. O sea, no. Lo primero que hace Zak Brown, hay que ver la historia de Zak Brown. Zak Brown había fundado, bueno, intentó ser piloto, no lo logró, etcétera, en sus años joven, pero él fundó una empresa que se dedicaba a conseguir patrocinadores para pilotos jóvenes. Exacto. Y que pudieran estos pilotos jóvenes hacer su carrera en el automovilismo. Y estuvo más de 3 décadas en este negocio. Sí. Llegó un momento en el que se convirtió en la empresa más importante de marketing y de patrocinadores a nivel de automotriz, Sí, sí, o sea, sí. de carreras. O sea, impresionante. De reporte motor. Ajá, de reporte motor. Llega a cerrar incluso él el contrato entre Ferrari y UPS, la paquetería. Sí. Cierra él el de UPS, Williams. El de Williams lo cierra con Unilever. O sea, estaba cerrando cosas impresionantes. Y esa empresa la vende en 2013. Ajá. Le habían ofrecido de que puestos en la Fórmula 1, etcétera, pero él decide, Vic, llegar para el 2017 a McLaren. Y era el tipo, no sé si el ideal, pero era el que necesitaban en ese momento. Sí, y aparte, justamente muy distinto, como dices, un giro 180 grados, porque vienes de Ron Dennis como esta idea tradicional tan cuadrada de todo tiene que ser perfecto, a Zak Brown, que trae más el estilo americano, porque es Exacto. estadounidense, que es Californiano. mucho más abierto, justamente es darle otra visión por completo. Entonces, ¿y qué es lo primero que hace Zak Brown? Se da cuenta que no hay manera en la que él venda patrocinadores con el libre actual, con el diseño actual, con la imagen de McLaren que en ese momento cargaban, que era de peleas entre ellos, peleas con Honda, peleas entre accionistas. Y lo primero que decide es, vamos a darle un giro a esto, y empieza la era papaya. Exacto. Vamos a cambiarle el color y regresar a las bases de Bruce McLaren Can, y es cuando empieza el papaya. Es la primera manera de cambiar mínimo la imagen que Sí. tiene visual del equipo, ¿no? Exacto, es justo eso, ¿no? Como bien lo dijiste, americano, además había estudiado mucho tema de marketing, de imagen, etcétera. Y como también lo mencionaste, ya le habían ofrecido algunos cargos, pero él dijo, yo era, o sea, bueno, de niño, ¿no? Como que nací con esta visión de McLaren, ¿no? Obviamente el tocó Senna, Prost, toda esta época dorada, luego Hamilton. Entonces él dijo, yo voy a ir y quiero rescatar a McLaren, aunque parecía un barco perdido, porque esa es la realidad. No, estaba ya Lo muy parecía. mal. Y como bien lo dices, vámonos al naranja. Porque más se dio cuenta que ya era una Fórmula 1 justamente muy visual. Empezaban ya las redes con todo. Empezaban los pilotos también como a irse en la parte mercadológica, en la parte de redes sociales. Y él dice, necesitamos un cambio de imagen. Y fue lo primerito que hizo, como bien lo dijiste. Creo que fue como el llegar y decir, ya llegué, esto se va a hacer. Esto se va a hacer. Revolucionamos. Empieza también con la tendencia de empezar a creer en jóvenes pilotos. Exacto. Sube a Stoffel Van Dorn como compañero de Fernando Alonso, después de que se vaya Jenson Button, y firma una promesa de los karts, Lando Norris. Pero que ya estaba en la peor época. Pues es que a mí me he dicho que estaba en la peor época. Eso me dijeron también. Pues O sea, que por eso se merece ser campeón, ¿no? O sea, Entonces, Lando Norris lo firman para el programa de jóvenes pilotos en 2017. Es cuando llega Lando. Es cuando empieza toda la reestructura de Zak Brown. Honda intenta innovar. Se llega Honda como motorista en su motor. Le sale el tiro por la culata. Y acaban otra vez con un motor asqueroso Sí, y horrible. lamentable. Al grado de que en Rusia a Fernando Alonso en la vuelta de formación se le para el motor. O sea, le truena el motor. Sí. Declara Fernando Alonso en esa temporada, Vic, no sé si te acuerdes, que dice, tenemos un chasis para ganar carreras, pero el motor es el que no nos deja. Eso ya era una guerra directa contra Honda. Claro. sí, muchas declaraciones. Y de hecho, Honda hasta dicen que lo banearon. O sea, de verdad, a Alonso de tanto que declaró porque, pues sí, era una guerra. Es que Alonso, bueno, yo lo he dicho, es de los pocos que se atreve a decir lo que Sí, piensa. no tiene pelos en la lengua, Fernando. Es de los pocos que no es político y en una Fórmula 1 en donde ya lamentablemente los pilotos y en general nadie dice lo que piensa. Sí. Había un tema, ya la situación y la relación estaba tan rota entre Fernando Alonso, Honda, McLaren, que deja incluso Zak Brown ir a Fernando Alonso a competir las 500 millas de Indianápolis y perderse el Gran Premio de Mónaco, Ajá. que era algo, en los 60 era muy común eso, pero neta, ahorita ya en los 2000, en 2015, en 2017 que estamos hablando, no era común eso, de que, oye, no voy a estar en Mónaco porque me voy a ir a competir las 500 millas. No, espérate, En la ¿no? Fórmula 1 moderna, sí. Por eso justamente, o sea, el contexto, ¿no? Este 2025, que obviamente no fue en fin de semana de Fórmula 1, pero lo que Verstappen hizo cuando se fue a Nürburgring fue como, o sea, wow, o sea, impensado, porque de verdad ya tiene muchos años que esto no sucede. Y menos, como bien dices, perderse un gran premio para ir a correr Sí. otra categoría. Y oh, sorpresa, Fernando venía para ganar la triple corona. Sí. Y se truena el pinche motor Honda. Y el motor Honda se truena. ¿Sí? Sí. Karma o no sé karma o situación, no sé qué es, pero algo fue ahí.
¿Qué pasa a la par? Ya en McLaren y Honda tenían un choque cultural muy cabrón. Sí, claro. Lo repasamos en el primer episodio de McLaren, en donde inicié. ¿Cómo era la cultura? Era una cultura corporativa. Era una cultura corporativa, que es de las cosas que hacen que Newey se vaya. Y muy diferente a lo que era el Red Bull Way. Que era el Red Bull Way, vamos a ganar, pero divirtiéndonos. Y vamos a ser ruidosos. No, era muy corporativo McLaren. Versus a Honda, que Honda pues es muy como cultural, no nacionalista, muy de ritual, o sea, no, como no los sé, japoneses. como japonés, claro. Entonces era un choque cultural muy fuerte. Entonces ya también esa relación ya no se podía. Por eso para el 2018 Zak Brown toma su segunda medida, deja Honda y empieza con los motores Renault, ¿no? Que también estaban en ese momento con Red Bull y que habían hecho a Red Bull muy bien. Le habían hecho en los 2010, exacto, en Vettel, ¿no? Que les había ayudado a ganar. Pero que Renault había empezado muy mal, era híbrida. Sin embargo, en 2008 no le va tan mal a Renault ni a Red Bull, vuelven a ganar carreras. Entonces, parecía que a lo mejor la apuesta de Zak Brown por ir por Renault no era tan mala. Digo, ya después se acabó no reconociendo la ideal, pero mínimo parecía que no era tan mala, pero ya decide por completo salirse de Honda, porque también Fernando Alonso ya no toleraban a Honda, ni Honda Fernando Alonso. Sí, no, ya era insostenible esa relación, o era mantener a Alonso, o era mantener justamente la relación con el motorista, que pues en los últimos años no te había dado ese éxito que tú esperabas. Sí. En ese 2018, Zak Brown se vuelve ya CEO, porque en ese momento no era CEO. Estaba en la transición de vender todo, de los socios, de Ron Dennis separarse. Entonces en 2018 ya se vuelve Zak Brown CEO. Digamos que en 2017... no sé exactamente el término si asesor, pero sí era como un tipo de... Un periodo de transición. Era como o sea, contratar a alguien externo para estabilizar. Como como un asesor, como una especie de un auditor, por decirlo así. O sea, que a ver, ¿qué tenemos que hacer? Y empezó a tomar esas medidas y como bien dices, ya para entonces 2018, ok, lo hiciste bien, entonces ahora sí ya, ¿sabes qué? Toma las riendas por completo. Sí, entonces... Ahí todavía estaba batallando con todo internamente, pero lo primero que había que solucionar era lo del motor porque estaba muy cabrón eso. 2008 lo empiezan bien. 2018 lo empiezan bien, no lo empiezan tan mal. Pero hay un problema, no pueden desarrollar el auto de manera correcta. Algo muy similar a lo que les pasó en 2023 a Aston Martin, que empezaron fuertes pero no pudieron desarrollar. Exacto. Aquí no empiezan tan fuertes, pero aún así no empiezan tan mal como venían, pero no pueden desarrollar el auto. Entonces ahí Zak Brown se da cuenta, tengo que cambiar ahora sí mi equipo técnico. Exacto. El motor ya jala, medianamente bien jala, le va bien, pero ahora tengo que cambiar a mi equipo técnico. Y traen al bombero, a Pat Fry. Traen a Pat Fry en un periodo nada más en lo que se liberaba James Key del periodo de gardening. Exacto. Pero Pat Fry juega un papel crucial para desarrollar el auto del 2019, que es el que los vería regresar otra vez a los podios. Pero, entonces primero es lo que dice. Dice, voy a traer a Pat Fry temporalmente en lo que llega James Key, que está en gardening, después de dejar Toro Rosso, y Pat Fry lidera la creación del auto del 2019, que es el MSL34. También, obviamente, ahí a Eric Bourlier lo renunciaron. Renunció él, pero lo renunciaron. Y ya con eso se libera como de la última pieza, del último tentáculo de la era de Ron Dennis. Ahí es cuando ya con se Eric Bourlier. Porque Eric Bourlier había llegado como director, creo que deportivo o algo así, y acaba siendo ya team principal. O sea, había escalado de poder. Era un desmadre también organizacional dentro de McLaren muy cabrón. No había roles divididos, no había responsabilidades, y era la cultura de la culpabilidad. Culpa la tiene Honda. Honda tiene la culpa de todo esto. O sea, y entonces Zak Brown empieza a asumir culpa. Oye, sí, Renault no está tan mal. A lo mejor no es el ideal, pero no está tan mal. Es nuestra culpa no haber desarrollado el auto. Exacto. Entonces, vamos a cortar a Eric Bourlier, traemos a Pat Fry para que después llegue James Key. Entonces, empieza a cambiar también la filosofía. Sí, y también pues me mandan al retiro a Fernando Alonso, que ya estaba hasta la madre de no tener un auto competitivo. Dice, me voy a tomar un descanso, se va a correr otras categorías, gana en Le Mans, y pues suben a Lando Norris a sustituir a Fernando Alonso. Es que en ese momento era... Te muerdes las uñas por hablar de Lando Norris, ¿verdad? No. No. O sea, pero pues es lo ¿sí que o no? pasó. ¿Verdad que lo sí, pasó? Cano? Pues es que lo que pasó, o sea, pasó de ser el IBM, porque hay videos de Lando Norris, de IBM y tráeme un café, a Fernando Alonso le llevaba los cafés, a ser el que lo sustituye en 2019. Y también, esta es la parte deportiva que bien lo describes, pero la verdad es que Zak Brown también lo que hace en la parte de mercadotecnia, en la parte de patrocinios, ahora sí ya, porque antes, como bien lo dijiste, ya en las últimas épocas de Ron Dennis, o sea, estaba, pero literalmente corriendo sangre, o sea, era cada temporada una pérdida de dinero. Y lo que hizo Zak Brown empezó a estabilizar también las finanzas, o sea, poco a poco. Aunque, ve, el auto del 2018, que ya era con Zak Brown, estaba ya era todavía con Fernando,
vacío. Exacto. No hay patrocinadores. Pero es que Zak Brown primero tenía que asumir el cargo de CEO. Claro. Y ya después tenía que ir por partes. O sea, pero le estaban sufriendo bastante. Sí. Ya en 2018, cuando asume el cargo de CEO, que ya echó a Honda, que ya llegó Renault, que ya echa a Eric Boullier, ya trae primero a Pat Fry y luego trae a James Key, ya empieza a revolucionar todo esto. Llega el 2019, en donde ya se va Fernando Alonso, ahora sí, y él pone a Carlos Sainz. Bueno, no, primero algo más, antes más importante que eso para mí. Te digo, los pilotos obviamente son importantes. Llega Andrea Seidel. Andrea Seidel, sí. Como team principal. Entonces, Exacto. ya como CEO, dice, corro a Boullier, traigo a Pat Fry para que después le abra el paso a James Key. Y para empezar el 2019, Andrea Seidel se convierte en team principal, que venía de ganar las 24 horas de Le Mans como team principal de Porsche 3 años seguidos. Entonces, Exacto. es una contratación fuerte. Y que también, paréntesis, en 2018 estuvo Gil de Ferran como team principal, que fue un exitoso piloto de IndyCar, campeón del 2000 y 2001, justamente por esta ideología americana que trae Zak Brown. Sí. Y también pone a Norris y a Carlos Sainz, que acuérdense que lo hemos repasado en este episodio y también en el otro, la cultura de McLaren era poner a los dos mejores pilotos, poner a campeones del mundo, mínimo un campeón del mundo. Con Carlos y Sainz es una dupla completamente joven. Y para mí esta dupla es clave con el famoso Carlando, Exacto. de transformar ahora sí la imagen y la filosofía de McLaren. Dejan de ser la corporación a empezar a ser pues, un poco más liberales. Más buena onda, ¿no? Más buena onda, más de redes sociales, más juveniles, ya Exacto. son papaya, ya no está Honda, ya no está Dennis, ya no está Boullier, ya es papaya, más alegres, más todo. Cambian ahí ya por último la identidad con esa dupla, me parece a mí clave Sí. en ese 2019. Sí, totalmente. Incluso en tensión entre los pilotos, o Ajá, sea, Alonso y Hamilton, que En lugar de se rivalidad, enfrentan, ya somos era los mejores Carlando. amigos. Ahí Carlando, entonces pasamos de Prost, Senna, o sea, Alonso, Hamilton, Button, o sea, todos esos, ahora somos mejores amigos todos, ¿no? A la par que Pat Fry también había hecho un muy buen coche para ese año, De acuerdo. con la unidad de potencia Renault, entonces todo se empieza a componer. ¿Me estás diciendo entonces que cuando Norris es piloto titular es ya cuando todo se empezó a arreglar? ¡Claro! Sí, claro. ¿No que me he vivido la peor época de McLaren? No entiendo. No, o sea, no entiendo nada. No entiendo nada. Andrea Seidel moderniza el equipo, empieza a presionar mucho para un nuevo túnel de viento, Exacto. para un nuevo simulador, empieza a presionar mucho para la infraestructura. Ajá. Ya se va después en julio, Pat Fry se va. Llega también James Key, a la par que Seidel presionaba mucho, que le acaban dando incluso el nuevo túnel de viento, el nuevo simulador, en 2019, y además finalizan con un podio de Carlos Sainz en Brasil. Exacto. Vuelven al podio, cuando ya hemos repasado que el último había sido en 2014 con el doble de Magnussen y Button. Regresan al podio con Carlos Sainz. Entonces terminaban 2019 Con un podio. mucho mejor de lo que había sido en 2015. Se empezaban a recuperar de la crisis, justo cuando llega Lando Norris y Carlos Sainz. O sea, todo empezaba a embonar lentamente, Víctor. Sí. Sí. Poco a poco iba mejorando McLaren. Como dices, para todos esos que dicen que Lando Norris sufrió la peor época de McLaren, pues hablen con Fernando Alonso y a ver cómo les mienta la madre, ¿no? Porque Alonso, Checo, Button, Van todos Durn, Y hasta Magnussen, ¿no? Sí. O sea, Y aquí Zak Brown, que por cierto también es un... Desde ahí es mentiroso porque no... Bueno, es Zak porque es un... O sea, es como acortar lo que es Zachary Brown. La verdad es que juega un papel muy importante porque, repito, en la cuestión de las finanzas empezó, ¿sabes? También a que hacer Rich, Big amigos, como de, mira, tenemos estas instalaciones, ¿no nos sirven? Se vende. Sí. No. Capital. Oye, Sí. esto no es qué, se puede rentar. O sea, empezó Más o a- menos de que no le sirvieran era por crisis financiera, ¿no? Por eso, Sí. o sea, lo que voy es, o sea, podemos prescindir de esto, por decirlo así, se vende, se renta, o sea, empezó a sacar literalmente presupuesto de donde podía. Es que ahí está la clave. Se estaban recuperando y en eso viene la pandemia. Ese también fue un duro golpe. Y cuando viene la pandemia, pierden sponsors, dejan de haber grandes premios con entrada al público, Exacto. entonces el dinero del premio va a ser menor, deja de haber tantos grandes premios, y ahí es cuando sale Zak Brown, después de declarar, estaban a 3 días de la bancarrota. O sea, a 3 días. Entonces Zak Brown tiene que salvarlos. Cuando parecía que en 2019 iban a volver, en 2020 estaban a punto de la bancarrota Sí. por la pandemia. ¿Qué hace Zak Brown? Él va y dice, pues voy a vender un poco de McLaren. Y se lo vende a MCP Sports Capital para capitalizar y poder pagar sueldos, tal Exacto. cual. Empiezan a vender autos históricos. Vamos a vender autos históricos para capitalizar. No porque no les sirvieran, porque es porque necesitaban lana. Sí, ¿les dan lana? Y también vendieron el McLaren Technology Center. O sea, actualmente el McLaren Technology Center, esos famosos headquarters, ya no son de McLaren. Los tuvieron que vender para pagar sueldos y para salir de la bancarrota y para darse un respiro económico. Pero firmaron un acuerdo de leasing que pueden usarlos durante 20 años. Lo Exacto. pueden pagar para usarlos por 20 años desde ese 2020, ¿no? O sea, hasta el 2040 los van a usar. Pero ya no son de ellos. Entonces tuvieron que vender todo eso por la pandemia, cuando se empezaban a recuperar.
El auto seguía funcionando bien. Y acaban tercero de constructores. Ya vuelve a sonar McLaren. Sí, ya empieza otra vez a sonar entre los tops, donde McLaren creo que siempre debería estar por ser el equipo histórico. Y como dices, justamente que venían de presionar, de tener nuestro propio túnel de viento, nuestras propias instalaciones, ¡pum! Ahora tenemos que vender, o sea, madrazo fuerte. El tema es que ya la unidad de potencia, ahora sí ya la Renault, ya está dando las nalgas. Sí. Entonces para 2021 pasan dos cosas importantes. Se va Carlos Sainz a Ferrari. Llega Daniel Ricciardo, que parecía una contratación bomba en su momento, y regresan a las unidades de potencia de Mercedes. Aún así les va bien y consiguen la victoria el 1-2 en Monza, Sí, Monza. con Daniel Ricciardo dándoles una victoria que no la conseguían desde el 2012, casi una década después. Exacto. Y que también hubo ahí papaya rules para Daniel Ricciardo, que papaya ahí rules. Lando Norris venía diciendo, oigan, soy más rápido, que no sé qué, no ataques a Mantente Daniel, ahí. mantente, y pues terminan con la victoria ganando en la casa de Ferrari el 1-2. Ese fue una y cachetada fea, Zach Brown ¿no? tatuándose la victoria. Anda, bultón. Ese 2021 es clave por dos razones. Una, regresan con Mercedes, que en ese momento Mercedes era Mercedes. Garantía. La Ya. potencia de Fórmula 1, porque venían con el dominio brutal desde el 2014. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, o sea, tenían 7 años ganando. Entonces, que los vinculen con Mercedes es muy bueno. Claro. Y dos, vuelven a ganar. Y ya con eso, ahora sí vénganse los sponsors. Ahora sí, ya. Sí. Ya no hay Dorran Dennis, ya no hay Renault, ya no hay pandemia. Vénganse ahora sí con los sponsors, cumple ya y empieza ahora sí a sacar de la crisis de manera Y importante. Zach Brown, que era bueno para los sponsors. Bueno, siempre ha sido siempre muy sí, bueno. De siempre hecho, ha sido bueno. actualmente es el Equipo auto, con más. el equipo exacto que tiene el monoplaza más vendido. O sea, no hay espacio para poner otra cosa. Pero todavía había que afinar cosas para ahora volverlos de, ya estamos otra vez ganando, pero ahora queremos competir. Exacto. Entonces había que afinar ciertas cosas, ciertos temas. 2022, András Seidl deja de ser team principal para irse a Audi y se anuncia que a partir de 2023 va a llegar Andrés Stella. Que Andrés Stella se había unido a McLaren desde el 2015. El 2015, o sea, en el momento en el que tocaron fondo, que ya lo repasamos, como jefe de operaciones. 2018 fue director de rendimiento, 2019 director de carrera. Antes de McLaren él había sido ingeniero de rendimiento de Schumacher, cuando obtuvo sus títulos de los 2000 y luego de Raikkonen cuando tiene el 2007. Entonces, una, era un tipo que sabía ganar. Y dos, había estado desde el 2015. Pasó toda la crisis de McLaren y el resurgimiento. Él sí. Él se vuelve... Él sí, no Lando Norris. Él sí, ustedes Sí, no. él sí, no Lando Norris, ajá. Sí, sí, sí. Entonces Seidl sabía lo que habían hecho mal, lo que habían hecho bien, lo que faltaba y las piezas que había que ajustar. Exacto. 2023 empieza a... Ya llega Andrés Stella, como digo, ajá, porque en finales del 2022 lo deja. Sí fue a finales del 2022, ¿verdad? Sí, en 2023 llega Andrés Stella. Andrés Sí. Stella. También ya sacan a James Key como director técnico, porque el 2023 fue una basura el auto. Sí, Entonces lo corren. sí, Lo pero corren. traen Primero traen a David Sánchez. A David Sánchez, Que nada ajá. más le duró 3 meses. No se acopló a la dinámica. Y entonces ahora sí traen. a Rob Marshall, ¿no? Exacto. Que básicamente es al que le deben el éxito de estos dos Pinche últimos gordito. campeonatos. ¿Cómo no se vería en Ferrari, cabrón? Pero Rob Marshall llegaría para principios de 2024. Sí. Ajá, sí, justamente. Pero también hay que recordar que 2023 inicia siendo el tractor naranja. Contratan a Oscar Piastri Por eso, también. corren O a James Key. Ajá, James Key. Porque es una basura desde el es una 2023. basura, es el tractor. Traen a la joven promesa que Alpine no aprovechó, a Oscar Piastri. Sí, Empiezan- porque también Ricciardo ya tuvo una especie de decadencia, ¿no? O sea, también combinado con el mal auto, fue como de, no, ¿sabes qué? Ya no. Ya no. Vamos a confiar en este tipo que acaba de ganar Fórmula 2, que promete mucho, y van con a Oscar Piastri. Rob Marshall, ingeniero de carrera desde el 94, había estado en Benetton. Jefe de diseño mecánico en Renault en 2005, que Benetton se convirtió en Renault. Exacto. 2006 se va a Red Bull con toda esta camada de Newey, de Marco, de Whitley, que ya le hemos repasado entre muchos otros. 2016 fue ascendido a director de ingeniería. O sea, también es muy responsable del éxito de Red Claro, Bull, ¿no? totalmente. Y le aprendió a Newey, imagínate. Ajá, exactamente. Y la aprendió Newey. Entonces, traen para el 2024 eso, para el 2023 Stella, ya con Rob Marshall, ahora sí, ya en 2024, ya él forma una división de roles muy diferente a la del resto de los equipos, que él fue que vio lo que faltaba. Falta quien asuma responsabilidad, quien asuma culpa. Esa era toda la dinámica de McLaren. No fue culpa de Senna que le chocó a Prost, fue culpa de tal, nunca era culpa de ellos. Entonces dijo, tenemos que hacer una división de roles muy importante y muy clara. Y es lo que acaba haciendo. Literalmente le introdujo una estructura que era muy poco convencional y que a la fecha es poco convencional para un equipo de Fórmula 1, que la parte técnica se dividía en 3 pilares.
Normalmente el director técnico era todo. Aquí se veían 3 pilares y que eran los fundamentales para un auto. La aerodinámica, el concepto del auto y la ingeniería. Y pone estos con Rob Marshall en la cabeza. Jefe de diseño es Rob Marshall. Luego, el de ingeniería es Neil Hoodley. Luego, el de aerodinámica es Peter Prodrum. Y el de Mark Temple es Technical Director. O sea, todos estos son directores técnicos. Sí. Director técnico de ingeniería, de aerodinámica. Y Mark Temple es el de performance. Peter Prodromo, que también estuvo junto con Nui muchos años. Peter Prodrum, claro, sí. Sí, cierto, sí. Y también Neil Hoodley de ingeniería y así, aerodinámica y de performance, todos supervisados por Rob Marshall. Pero ya con una división de roles muy específica. Si algo le falla al auto, ya sabemos a cuál de los 3. Ya no es todo sobre el team, sobre el director técnico. Entonces, eso hace muy bien Andrés Tella, dividiéndolo así. Y pues en 2024, pues ganan el campeonato de constructores. Sí, que nada más, es que algo que hicieron muy bien desde 2023 es actualización que llegaba, ¡pum! Sí, les le pegaba. daban al clavo. O sea, sí. lo que decíamos, en 2023 Pero- empiezan como el peor auto y a partir de Gran Bretaña, que llevan las mejoras, se nota cabrón la diferencia de rendimiento que tiene McLaren. Y a partir de Miami de 2024, con una actualización Ahí. muy importante, es cuando ya se convierte en el mejor auto. O sea, como que iban así, pero Miami, o sea, se cuenta, Silverstone, pum, empieza, pa. Miami se van, pero a la estratosfera. No, en Australia no empieza, no, porque Silverstone fue después, ¿no? ¿Cómo? No, No, Silverstone del año pasado. Silverstone Ah, 2023. ya, el año pasado. O sea, en ya. 2023 Desde ahí, empiezan como como el que- peor auto. Silverstone 2023 Ya, se ya, sí, emparejan. justo. Y Sí. se van a la estratosfera en Miami. Y en gran 2024. parte es por esta división de roles, obviamente, y la genialidad de Rob Marshall. Claro. Sí. Llegaba, y por eso tan puntual, cuando llegaba una actualización, pegaba, porque es a qué pinche rubro estamos Le haciéndolas. vamos, O sea, y en los 3 tenemos a gente muy capaz, ¿no? Sí. 2024, tuvieron que haber peleado por el campeonato de pilotos, Lando Norris no del ancho, ¿no? La realidad, aquí no, sí, la realidad. Ni siquiera le compite a Verstappen, pero sí logran ganar el de constructores, algo que no conseguían pues desde finales de los 90. Desde el O 98. sea, ni Lando Norris ni Oscar Piastri habían nacido. La última vez que Literalmente. McLaren ganó ese campeonato de constructores, nacen y en este 2025 se perfilan como los amplios favoritos para ganar ambas y acaban ganando ambas sin ningún problema. Y así es como resurge McLaren. Pasa de que en 2018, en la parte comercial, mérito de Zak Brown, no tiene ni un sponsor, una cosa lamentable, a que ahora tenían más de 50 sponsors en el 2024, o 57, 50, si no me 57, eran el equipo con más sponsors de la parrilla en 2024, que incluso tuvieron que innovar con estos paneles digitales, porque ya no cabían más sponsors. Entonces iban cambiándose digitalmente a lo largo de la carrera para poder meter más sponsors. Y otra cosa, algo curioso, que creo que también hay cosas muy malas de Zak Brown, pero también cosas muy buenas. Justo él iba directamente con Rob Marshall y todo el departamento técnico. Oigan, tengo este patrocinio, pero ¿qué onda con el peso? ¿Les va a afectar? ¿No les va a afectar? Entonces ya estuvo muy en constante comunicación de, ok, tráete uno más, lo podemos poner aquí y no va a afectar. Oye, esto aquí y no va a afectar. Entonces, como que Zak Brown siento que lo que hizo es un buen concepto de padre, de un líder que está siempre en buena comunicación. De División de roles. División de roles Una también. cosa es el team principal, Andrés Tella, y otra cosa soy yo, el CEO, y otra cosa es Marshall. Pero Marshall no está encargado de todo lo No. técnico. También hay divisiones abajo de Marshall. Que eso siento que, por ejemplo, pecó Horner. O sea, Horner Sí, quería todo, sí. fue tan ambicioso de querer todo para él y Zak Brown sí lo entendió. A ver, yo no puedo estar en todos pinches lados. Sí. Vamos a dividir roles, vamos a tener una estructura organizacional que funcione. Y como en la comunicación. Llegan en situaciones muy diferentes. O sea, a ver, También. Brown llega cuando está en crisis McLaren y él puede imponer su filosofía. Horner llevaba con una filosofía 20 años. Sí, exitosa y o sea, termina en crisis, ¿no? Entonces, sí, o sea, además se puede comparar más lo de Horner con lo de Dennis Claro. que con Zak Brown, yo creo, ¿no? De acuerdo. Entonces, acaban siendo el equipo con más sponsors y no me acuerdo con qué quería concluir de esta parte. Y pues ya, acaba ganando Lando Norris también para principios de 2024, que es importante esto, para principios de 2024, el Fondo Soberano de Bahrein, 100% se Ahora vuelve sí ya. dueño de McLaren. Le compran al que le habían vendido para la crisis, le compran a Monsieur Ogier, todo compran. Y en algún momento, cuando estaban en crisis, hasta la Tiffy llegó a invertir 10% ahí. No, o sea, bueno. no, se volvió una fiesta. Se Es volvió que, una fiesta. Sí. Como dices, era encontrar cómo Sí. sobrevivir a la crisis. Sobre todo desde la pandemia, fue impresionante. Después de todo eso, ya para el principio de 2024, ya cuando todo se establece, ¡pum! Es cuando ya el Fondo Soberano de Bahrein compra en 100% McLaren. O sea, ya es 100% de Bahrein. Ya no es ya, ¿No? tal cual. Ahora ya no es británico, ya no es de Nueva Zelanda, es Nah. totalmente de Bahrein. Y ahora van por el Atlas, ¿eh?
¿Puta? Así. Ya van por los zorros. Pues sí. Así es entonces la historia de McLaren, el resurgimiento de McLaren. Hay que darle mérito a Zak Brown. No, mucho. Sí. Sin Muchísimo, duda alguna, muchísimo. mérito total a Zak Brown. Andrés Stella también mucho mérito. Que ya a lo mejor en la gestión del día a día es que en eso no es especialista Zak Brown. Claro. Zak Brown es especialista en dar instrucciones, en solventar a Piastri y en solventar a Norris. Él es especialista en conseguir patrocinadores, en salvar una empresa de la quiebra y de llevarla a que se vuelva rentable. Pasó de no tener sponsors y de estar a 3 días de caer en bancarrota, de no poder pagar sueldos, a ahorita ser el cuarto equipo de Fórmula 1 mejor valuado. Más valioso, sí. Por detrás de Ferrari, Mercedes y Red Bull. Y es cabrón. el cuarto, McLaren. Y lo cabrón es eso. Lo cabrón es, o sea, sí, obviamente, pero que pasó en 10 años. Sí, claro. Sí. O sea, así. Muy rápido. De añá. De añá, o sea, o desde 20, porque no, en menos, en 5. Como en 5. Porque si en Como 10 Peña Nieto, menos 5. Sí, menos 5, no, en menos de 10, Sí, 5, no, digamos que tocaron fondo a ser campeones 10 años, pero Sí, de la sí, claro. reconstrucción de estabilizarse es 5 2020, años. porque 2020 estaban ahí en punto de entrar en bancarrota, que es cuando venden parte, empiezan a entrar todo el mundo, venden el McLaren Technology Center, los autos clásicos, Claro. o sea, ahí es cuando empiezan a vender todo. Entonces, de que se vuelva un negocio rentable, una escudería rentable de las más valiosas, fueron 5 años. De tocar fondo a ser campeones deportivamente hablando, fueron 10. Entonces, méritos sacaron tremendo. Claro. Muy cabrón. Ahí Muy sí, cabrón. una cosa es podrás conseguir o no, pero no podemos dejar de reconocer que al mando de Zak Brown ha revolucionado a McLaren y hoy en día, pues literalmente son los en ambos grupos. Y hay que dejar muy también claro que esto es sin demeritar o hacer menos a Ron Dennis. O sea, Sí, no. Claro. sí, o sea, No. porque por eso está también dividido como que este episodio en dos partes, ¿no? Porque la primera es todo Ron Dennis, vayan a verlo, ¿no? Si no lo han visto. Y ahí Ron Dennis hace McLaren, o sea, sigue siendo el team principal más exitoso de la historia. Pero existe ya esta nueva versión de McLaren, que es ahora la era de Zak Brown, la era papaya, como que una nueva. Que yo creo que podría pasar algo muy similar con Williams. Claro. Una cosa es lo previo a todo lo que fue Frank Williams, que tuvieron igual que venderlo porque también estaban cayendo a pedazos. Y ahora yo creo que entramos en una nueva era de Dorlington Capital, de James Bowles, que creo que van a regresar a la cima. Entonces, Yo también. no hay que demeritar ninguna. Pat Fry. De Pat Fry. Una existe por la otra y ambas se complementan, ¿no? Simplemente son dos eras distintas. Ya a lo mejor haremos después un capítulo sobre la historia de Williams, entre otras cosas, aunque ya hicimos uno, pero en el pasado formato, ya no en este. Pero creo que está bien. Y no sé, conclusiones que tienen de todo esto. Pues creo que, como dicen, reconocerle su mérito a Zak Brown de saber a qué gente traer, colocarla justamente en donde tiene que estar para resurgir, o sea, de tocar fondo a respirar aire, la verdad. O sea. ¿Sí? Sí, y sobre todo la cuestión de, como dices, más que culpa, responsabilidad. Y no es por echar culpas. No, pero Es, asumirla. güey, yo soy responsable de esto. Ah, ok, la cagaste. Tampoco te estoy diciendo, te voy a correr. No, ¿por qué la cagaste? Sí. Ah, mira, porque necesito esto. Ah, ok, entonces vamos a darle apoyo a este cabrón para poder, entre todos, hacer un buen auto, ¿no? En este caso, ¿no? Y la verdad, ahí sí te digo, Zak Brown, en lo particular, cosas que no coincido para nada, pero la neta llegó para darle, o sea, entendió esta Fórmula 1 moderna. Creo que es de los que le cachó luego. Sí. Como tú dijiste, la clave para mí, de repente, no es como que veíamos todos los McLaren en gris, Vodafone, como que este concepto Negro, plateado, y de repente, ¡pum!, naranja. Y ya chinga. Y te soy sincero, en ese momento cuando lo hizo, ¿por qué naranja? Y ahí me metí a investigar, claro, porque Bruce McLaren empezó, o sea... Apelando a la historia, Exacto, pero hablando de la renovándose. historia. Ajá, pero es una manera de reinventar tu propia historia. Entonces, la neta, creo que él entendió perfectamente a qué época se estaba yendo la Fórmula 1 y ahí está el éxito. Y- Que es como dice Rich, comparándolo con Williams, Williams tiene nuevo logo, Exacto. pero también Exacto. un poco Entonces, apelando a la historia. Cambiaron de filosofía. Pasaron de ser el corporativo de Ron Dennis, la culpabilidad de nosotros somos dioses, pero la culpa es el piloto, la culpa es el motorista, la culpa es tú, a asumir la culpa ahora, a ya no ser corporativos, ser de hecho muy modernos, por así llamarle, muy de redes sociales. Una compañía moderna. Red Bull es la pregunta. ¿Tendrá que cambiar de filosofía o le seguirá funcionando el Red Bull Way que lleva en Esa es 2005? una buena O sea, pregunta. en fin, las filosofías cambian, pero hay muchas maneras de llegar al éxito y a ganar. Mismo Ferrari Lo por algo cabrón es también. mantenerse. Ferrari tendrá que cambiar de filosofía, tal Yo vez. creo que sí, un poco. Tal vez tendrá que Sí. dejar Maranello. No lo sé. ¿No? No lo sé. A lo mejor tanto ingeniero italiano y empezar a abrirte Por un eso poco digo, más. a lo mejor hasta dejar Maranello. ¿Quién sabe? A veces hay que cambiar de filosofía para volver al éxito y te tienes que reinventar. Reinventarte. Ustedes díganos en los comentarios su opinión al respecto de esta segunda parte de McLaren. Vayan a ver la primera, que también creo que está bastante interesante, que fue la época para muchos dorada. Bueno, dorada. Porque si bien regresa al éxito, para la segunda escudería más importante en la historia de la Fórmula 1, 2 campeonatos en 25 años, No, eso es muy no es poco. éxito.
Todavía O sea, no. es poquito. Todavía no estamos en la era de Lando Norris, cálmense, ¿no? O sea, Ni de McLaren, entonces, pero obviamente ya regresaron a Sí, estar ahí. Eso sí. sí. Pero lo que veo es que también falta ahora para que se vuelva una era exitosa, ¿no? Exacto. Porque 2 campeonatos en 25 años no es éxito. Para McLaren mínimo, Para ¿no? McLaren. Así como para Ferrari tampoco, ¿no? Exactamente. En fin, díganos en los comentarios su opinión al respecto. ¿Les gustó este tipo de episodio? ¿No les gustó? ¿Quieren ver de otras escuderías? ¿Qué más les gustaría ver? Este es el penúltimo de la temporada de este año. Ya después viene lo mejor del año para el siguiente episodio. Y ya para despedirnos de esta primera edición de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Díganos en los comentarios su opinión. Denle like al video, compártanlo. Muchas gracias a todos los patrocinadores, a los productores, a los miembros. Los queremos mucho, mucho. Mención especial a los patrocinadores y productores. Esto es Tu Fórmula. ¡Nos vemos! Medio limpio porque Norris es campeón. Oh, que la chingada.